Bien, querido ingeniero, en esta oportunidad quiero presentarme. Soy estudiante de la Universidad Peruana Unión y mi nombre es Uyani Churel Merbailón, que en esta oportunidad yo quiero dar a conocer sobre los temas avanzados en clase, en el curso de presupuesto y programación de obras, con el docente, con el ingeniero Manuel Nervi Laura. Bien, en esta oportunidad yo quiero dar a conocer sobre el expediente técnico. Muchos de nosotros nos preguntamos, ¿qué es un expediente técnico, Un expediente técnico, es un conjunto de documentos y planos que se preparan, como parte, de la fase de estudio y planificación del proyecto, que es de construcción, en la ingeniería. Y el expediente, es esencial, para llevar a cabo la ejecución, de proyectos de construcción, ya que proporciona, toda la información necesaria para que los contratistas, comprendan los detalles del proyecto y puedan, realizar la construcción de acuerdo, con los estándares y especificaciones, requeridas. Y nos preguntamos, ¿quién elabora el expediente técnico? Puede elaborarlo, como especialistas, como profesionales o como técnicos, o también, como la consultoría de obras, Y también el expediente técnico tiene que tener una aprobación final, Y la aprobación final debe ser mediante profesionales, que participan, o profesionales encargados, o también mediante la identidad, mediante la entidad. Componentes, del expediente técnico, La memoria descriptiva. La memoria descriptiva, comprende, Em, sobre la descripción del proyecto, justificación del proyecto y ejecución de la obra. Y también, cabe señalar ahí los objetivos, También, componentes, el otro componente que sería, especificaciones técnicas. Y que comprende las especificaciones técnicas, las reglas del trabajo, métodos de construcción, calidad de los materiales y sistema de control. Tenemos otro componente, planos de ejecución de obra, que comprenden los documentos gráficos que reflejan de manera exacta la obra. Tenemos otro componente, los metrados, en ahí comprenden, las expresiones, cuantificadas por partidas de los trabajos de construcción, y ahí también está el presupuesto de obra. También tenemos, otro componente que es el valor referencial y presupuesto de obra, que comprende el costo de la ejecución de la obra y también comprende el presupuesto de la obra. También tenemos otro componente que es el análisis de precios unitarios, que se analiza el precio a costo a cada partida. Tenemos otro también componente, que sería el cronograma de ejecución de obra, que comprende, tiempos parciales de cada actividad o partida, tiempo de ejecución de la obra. Tenemos también, otro componente que es la fórmula polinómica, que comprende, actualizar el presupuesto de la obra, el índice de inflación de los insumos. También tenemos, otro componente que si en caso, si lo requiere, el expediente técnico, que es el estudio de suelos, el estudio geológico, el estudio del impacto ambiental, Bien, pasamos, a otro tema que sería, Eh, Memoria de cálculo. Memoria de cálculo, La memoria de cálculo nos dice que es un proceso, El cual describe en documentos los procedimientos aplicados, En este caso, sería, para el cálculo para determinar, dicha estructura. ¿Para qué sirve, una memoria de cálculo, Se podría decir estructural, Nos dice que tiene una principal función, a nivel estrictamente práctico, Que sería verificar, la información y cálculos utilizados, en el diseño de la estructura. También, obtener un coste, lo más aproximado, o a la realidad que sea posible, Y también nos hacemos otra pregunta: ¿qué debe contener, para elaborar una memoria de cálculo? Para elaborar una memoria de cálculo, se requiere, de capacitación técnica y una formación, especializada, que debe ser, realizada correctamente. También, en su mayoría,
se deben cumplir, ¿no?, los siguientes criterios. Ahí tenemos, ¿no?, los datos generales de la estructura, descripción de la estructura, descripción de los materiales y el diseño estructural. Y por último, ¿no?, que sería la presentación de resultados y conclusiones. Pasamos al siguiente tema, que serían, ¿no?, los metrados. Nos hacemos la pregunta, ¿no?, ¿qué es un metrado? Los metrados son realmente importantes. ¿Por qué? Porque en la etapa previa a la ejecución de un proyecto, los metrados, ¿no?, dependen fundamentalmente, ¿no?, los presupuestos. Por eso cuando hablamos de metrados, automáticamente hablaremos, ¿no?, de los presupuestos y también de los costos. Y tenemos ahí, ¿no?, una normativa, ¿no?, que nos da a conocer, ¿no? Es el cálculo o cuantificación por partidas de la cantidad de obra a ejecutar, ¿no? También, ¿no?, se define, ¿no?, al conjunto ordenado de datos obtenidos, ¿no?, en campo mediante lecturas, ¿no?, que serían precisas mediante planos. También, ¿no?, mediante la medición de longitudes por áreas, por volúmenes, ¿no?, de las estructuras que forman parte del proyecto. También, ¿no?, tenemos, ¿no?, las unidades utilizadas, ¿no?, que pueden ser, ¿no?, en las partidas mayormente, ¿no? Tenemos el kilogramos, que se utiliza para el acero. Tenemos el metro lineal, ¿no?, que son para zócalos, contrazócalos, tuberías y el cableado, ¿no?, y también para conductores. Tenemos el metro cuadrado para encofrados, para el tarrajeo y revestimientos, para los pisos, ¿no?, y muros y tabiques. También tenemos ahí el metro cúbico, que sería para movimiento de tierras, eh, para el concreto, para el mortero, ¿no? También tenemos ahí el pie cuadrado, ¿no?, que es exclusivamente para la madera. Tenemos unidades, ¿no?, para puertas, para cerrajerías, ¿no? También tenemos las piezas, ¿no?, que son para los accesorios, para los aparatos sanitarios, ¿no? Y otra pregunta que nos hacemos, ¿no?, ¿qué involucran los metrados? Los metrados involucran, ¿no?, a los cálculos básicos, a los aspectos técnicos y aspectos circunstanciales, ¿no? ¿Cuáles son los cálculos básicos? Los cálculos básicos comprenden las longitudes, las áreas y los volúmenes. Y en los aspectos técnicos, ahí van, ¿no?, las características físicas y mecánicas, ¿no? Y también va la normatividad técnica, ¿no? Y en los aspectos circunstanciales, ¿no?, va el marco legal aplicable, ¿no?, y la ubicación del proyecto. ¿Cuál es, no?, su uso y su aplicación, ¿no?, de los metrados? Tenemos algunas características de los metrados, ¿no?, que serían, ¿no? Uno es la medición de las partidas a ejecutar dentro de un proyecto en términos, ¿no? Se puede decir en longitudes, áreas, volúmenes y unidades, ¿no? También tenemos otro que serían, ¿no?, los metrados se basa en el diseño y en la topografía del proyecto. También tenemos otros, los metrados se realizan en la etapa del diseño del proyecto, ¿no?, que se verifica, ¿no?, en la obra. Y también otros, ¿no? Los metrados se necesitan no, mira, acá tenemos, ¿no?, para realizar los metrados, ¿no?, se necesitan de las plantillas, ¿no?, en Excel. También de los programas en AutoCAD o otra herramienta, ¿no?, que se pueda facilitar, ¿no?, o que te facilite la medición, ¿no?, y la exactitud del cálculo, ¿no? Algunos usos, ¿no?, que pueden ser para el presupuesto de obra, para el planeamiento y programación de obra, control de obra durante la ejecución, tiempos de ejecución de la obra. Tenemos el requerimiento de mano de obra, para el requerimiento de equipo y maquinaria y valorizaciones de obra, ¿no? ¿Y cuál es, no, la finalidad de los metrados? Con los metrados se busca, ¿no?, establecer el costo parcial y total del proyecto, y también para determinar la cantidad de insumos, ¿no?, como materiales, como mano de obra, como maquinaria y equipos, ¿no?, que van a ser necesarios, ¿no?, para la ejecución de la obra. ¿Cuál es el proceso del metrado? El proceso del metrado se puede realizar en dos formas, ¿no? Puede ser, ¿no?, en obra o en campo, ¿no?, en el mismo lugar. También en plano, ¿no?, que sería en gabinete. Tenemos también los tipos de metrados, ¿no? Tenemos los tipos de metrado que serían metrado por conteo, metrado por acotamiento, metrado por gráficos, metrado por instrumentos, metrado mediante software y el metrado por fórmulas, ¿no? ¿Y cuál es el metrado por conteo?
El metrado por conteo, ¿no? Se metra a base a contar, ¿no? Con la cantidad de unidades o piezas de las partidas consideradas, ¿no? En los planos. Y el metrado por acotamiento se metra en base a las cotas que definen un elemento y su partida correspondiente. Tenemos también el metrado por gráficos, se metra, ¿no? En base a apoyo gráfico como triángulos y con el papel milimétrico, ¿no? También tenemos el metrado por instrumentos, que se metra a base, ¿no? De instrumentos como el planímetro. También tenemos otro, ¿no? El metrado mediante el software, cuando se meta, ¿no? En base a apoyo del software como los programas de AutoCAD, ¿no? Para las áreas de figuras, ¿no? Cerradas o volúmenes para movimientos de tierras, ¿no? Más que todo hoy en día, ¿no? Hacemos el uso, ¿no? De softwares, ¿no? Como el AutoCAD, ¿no? Tenemos otro metrado por fórmulas, ¿no? Cuando se metra usando fórmulas definidas, ¿no? Para hacer el siguiente metrado, ¿no? Y tenemos, ¿no? Se puede decir que ¿no? Se podría decir, ¿no? Que tenemos algunas recomendaciones previas, ¿no? Para realizar un buen metrado. Para realizar un buen metrado se debe efectuar un estudio integral de los planos y de las especificaciones técnicas del proyecto, ¿no? Relacionan entre sí los planos de arquitectura, hay también los planos de estructuras, de las instalaciones sanitarias y las instalaciones eléctricas, ¿no? Para el caso de la edificación, ¿no? También, ¿no? Recomendaciones, ¿no? Que se debe utilizar en lo posible, ¿no? La relación de partidas y sus unidades respectivas según lo normado, ¿no? Por el reglamento de metrados, ¿no? Para obras de edificaciones. También otra recomendación sería precisar, ¿no? La zona de estudio o de metrado, ¿no? También tenemos otra recomendación, ¿no? Para hacer un buen metrado. Es el orden, ¿no? Y de importancia fundamental, ¿no? Si el metrado se realiza ordenadamente, ¿no? La probabilidad de incurrir en errores será definitivamente menor, ¿no? Menor. Y pasamos, ¿no? A otro tema que sería costos y presupuestos en construcción. Un costo no es aplicado a una cantidad o metrado, no constituye un presupuesto. Y nos preguntamos, ¿qué es un presupuesto? Un presupuesto de obra es una estimación de lo que costará, ¿no? Un proyecto de construcción, en el que se va a detallar, ¿no? A cuánto asciende todos los costes asociados a la obra, ¿no? Tenemos, ¿no? ¿Qué contenido va en un presupuesto? Tenemos la estimación de costos de materiales necesarios, estimación de costos, ¿no? De mano de obra requerida, ¿no? También equipo a emplear, plazo de ejecución, gastos imprevistos, ¿no? Usualmente expresados como el porcentaje total de costos de obra. También tenemos el gasto, ¿no? De ingeniería y por la administración de la persona, ¿no? También tenemos tipos de costos. Tenemos costos directos y costos indirectos. Y en los costos directos, ¿no? Va ahí la mano de obra, materiales y equipo y herramientas. En los costos indirectos van los gastos generales y las utilidades, ¿no? También tenemos, ¿no? Análisis de costos unitarios. El análisis de costos unitarios, ¿no? Se centra en deslogar los costos de los diferentes elementos, ¿no? O partidas que componen el proyecto, ¿no? En unidades específicas de medida, como serían metros cuadrados, metros cúbicos y unidades, ¿no? Entre otros. Que esto, ¿no? Nos permite calcular, ¿no? El costo por unidad de cada elemento, ¿no? Y finalmente calcular el costo total, ¿no? De ese elemento en el contexto del proyecto. Elementos a considerar, ¿no? Serían, ¿no? Fuerza de trabajo, salarios, prestaciones sociales, ¿no? Viáticos, equipos y materiales, ¿no? Del sistema constructivo. Tenemos también otro tema que sería costos indirectos. Los costos indirectos, ¿no? Es ya, ¿cuáles, no? El objetivo de todo sistema, ¿no? Es la obtención del costo unitario de un producto o el costo, ¿no? De una orden de trabajo. Y el camino a seguir para el logro, ¿no? De esto consiste en asignarles lo efectivamente desembolsado, ¿no? Para concretarlos. La meta no se alcanza con mayor facilidad en la materia prima y en la mano de obra directa, pero a salvo en casos excepcionales donde se puede atribuir directamente. No sucede lo mismo con los costos, ¿no? Indirectos de fabricación o cargas fabriles, ¿no? También tenemos, ¿no? Elementos de costos de producción o cargos indirectos de fabricación.
Los costos indirectos de fabricación comprenden aquellos costos de producción que no son materiales directos, ni mano de obra directa, ¿no? O otros gastos, o otros costos directos, ¿no? El problema no sería que consiste en saber asignarlos, ¿no? Convenientemente en las distintas órdenes de producción. Tenemos algunas características que serían, ¿no?, complementarios pero indispensables. Son fundamentales, ¿no?, en el proceso de producción. Sin ellos no se podría concluir adecuadamente un producto. Luego de partida de este, ¿no? Tenemos de la naturaleza diversa también. Y estas están constituidas, ¿no?, por bienes permanentes que suministran, ¿no?, que se incorporan al producto, y otros que sirven para el mantenimiento y limpieza, ¿no?, de servicios personales generales, ¿no?, de distinta índole. También tenemos, ¿no?, prorrateables, ¿no? Necesitan mecanismos idóneos de distribución. Tenemos la clasificación, ¿no?, según la variabilidad también, ¿no?, con respecto a distintos niveles de producción o prestación. Tenemos los costos fijos y estructurales, ¿no?, o costos fijos o semifijos operativos. También o costos variables o semivariables, ¿no?, proporcionales o no proporcionales. Ya, según su relación funcional, tenemos costos originados, ¿no?, en la operación, lo que se devenga, ¿no?, en los departamentos de producción, por ejemplo, amortizaciones de maquinarias, amortizaciones de software. También tenemos costos originados en los servicios, ¿no?, de los procesos productivos, los que se originan en la prestación de apoyo o los procesos productivos, ¿no?, por ejemplo, oficinas, técnicas, ¿no?, de personal de fábrica, control de calidad. También tenemos costos originados en servicios generales, que serían, ¿no?, los devengados por aquellas actividades que prestan, ¿no?, apoyo a todos los procesos de la empresa, ¿no?, por ejemplo, mantenimiento, recursos humanos. Según el objetivo del costo, ¿no?, o costos indirectos de fabricación, tenemos a la materia prima indirecta, carga frágil y mano de obra directa. En la materia prima indirecta, ¿no?, son los materiales suministros y menores que son complementarios, ¿no?, de los que no se puede prescindir para la fabricación de producto. Por ejemplo, entre los materiales menores para la fricción de los libros están las tintas, los adhesivos y los plásticos, fundas de empaque, ¿no? Tenemos también mano de obra indirecta, representa el costo de las remuneraciones devengadas por suministros menores y trabajadores, ¿no?, que ejercen funciones de planificación, supervisión, diseño y apoyo, ¿no?, en las actividades productivas, ¿no? Por ejemplo, las remuneraciones a supervisión de fábrica, ¿no?, jefe de producción, control de calidad, bodeguero de materiales, empacador, conserje de planta, ¿no?, beneficios de prestaciones sociales, ¿no? Y acorde de eso, ¿no?, esos serían, ¿no?, los temas que hemos avanzado, ¿no?, con el docente que se ha dado a conocer en clase. Muchas gracias.